Dios bendiga a todos los santos y fieles, gracia y paz, bondad y misericordia de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre eterno, el Dios de los cielos. Gracias, mis amados, por aceptar esta convocatoria que a través de estos videos estamos haciendo. Y bueno, hoy vamos a concluir o a iniciar la tercera entrega. Vamos a hacerlo así, porque vamos exactamente a continuar donde quedamos en la segunda entrega, y es mirando los versículos del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo, Rabí Shaul, a los Gálatas, en el capítulo 1, versos 1 en adelante. Pero entonces es muy importante decir algo, y lo siguiente: todos ellos, el equipo que tenía el apóstol Pablo, o lo que él llamaba sus hijos en el espíritu, bueno, creo que de ahí vienen los padres apostólicos y la cobertura apostólica, que es un lenguaje que se ha movido dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica a partir de los años 90, cuando por el poder de Dios se restauró el ministerio apostólico. Eso fue para los 90. Como en el 80, o en la década de los 80, se restauró el ministerio de los profetas. Y en los 70, el de los maestros. Y ahí aparecieron grandes maestros como Oral Roberts, muchos otros maestros que al día de hoy dejaron grandes enseñanzas. Uno de ellos, muy fuerte, fue Gigi Ávila, que era un maestro, pero a la vez era un evangelista. En cada década se fue restableciendo esos ministerios. Entonces, por la época de los años 70, primero en los 90 los apóstoles, en los 80 los profetas, en los 70 los evangelistas, los evangelistas, en los años 50 los maestros. Muy importante esto. Eso es algo muy importante. Ya por la década de los 40, los pastores, por eso tenemos pastores en esos movimientos de la palabra, como el avivamiento de Azusa allá en Estados Unidos. Bueno, se fue restaurando en cada década estos ministerios. Pero lo importante es que en la década de los 90 aparece ese lenguaje apostólico traído de los padres de la iglesia. ¿Por qué comencé con esto? Porque es muy importante ubicarnos no solamente en la historia de ayer, sino en lo que ha venido pasando, bueno, en el siglo pasado, en el siglo XX. Ya después del año 2000, pues hubo una simbiosis, hubo una coordinación, hubo un movimiento coordinado y articulado de apóstoles y profetas, de maestros, de pastores. Entonces aparecieron combinaciones como pastores maestros, profetas, evangelistas maestros, apóstoles con una fuerte influencia profética, porque en cada década se fueron restaurando estos ministerios. Bueno, así lo muestra la historia contemporánea cuando uno mira todos estos archivos. Los archivos de lo que se ha escrito y de lo que se ha hecho. Muy bien. Dicho esto, entonces volvemos a estos padres apostólicos, o a esa iglesia del primer siglo, que venía a ser las enseñanzas, la instrucción, el equipamiento del apóstol Pablo y de los apóstoles que habían estado con Yeshua o con Cristo. De eso se habla, de los apóstoles de Cristo.
Pero no solo quedó ahí, o sea, no solamente fueron esos 12, inclusive 13. Porque cuando es desechado Judas, ya sabemos qué le pasó a Judas Iscariote, entonces necesitan un apóstol para completar el grupo de los 12. Y hay un nuevo apóstol. Entonces ahí ya son 13. Bueno, pero después aparecen muchos otros. Bueno, ahí aparece Pablo, Andrónico, Junía. Cuando uno mira el capítulo 16 de Romanos, se da cuenta los otros apóstoles que aparecieron. Hay que leer ese capítulo 16 de Romanos. Aparecen varios. Pero ya Pablo tenía, ahí estaba los que él fue formando en cada ciudad, ¿verdad? Entonces, Tito, Silvano, Timoteo, y él los menciona. Después Andrónico, Junías, y él dice que entre los apóstoles él se sentía como el menor o como el más pequeño. Entonces sí, siguieron los apóstoles, esos enviados, porque ellos fueron el reflejo de los 12 y ellos fueron formando y formando. Bernabé o Barnabá, pues tuvo más una influencia como evangelística. Algunos dicen que él era un apóstol, otros dicen que él era un profeta. Cuando usted lee los encabezados de las cartas del apóstol Pablo, usted se da cuenta cuando él dice a Timoteo, Tito, Silvano, y lo va mencionando. Pero él después se encuentra con otro varón muy importante que es Apolos. Entonces, poco a poco, en el trasegar ministerial y en ese corto tiempo, fueron apareciendo los de su equipo. Bueno, es muy importante entender algo. Cuando ellos salen, cuando Pablo es enviado a la diáspora, a los que estaban en la dispersión, a los que estaban en el Galut, en la Galutia o en la dispersión, que mayormente fueron las tribus del norte de Israel. Recuerde, lo dijimos ayer, ahí estaban, ellos fueron esparcidos por los asirios. Y también por Roma hubo una persecución en el tiempo de los emperadores. Entonces Pablo empezó a escribir las cartas y él dice: yo fui azotado, fui puesto preso, naufragué, y él les dice: oren por mis prisiones. Por eso es muy importante leer todas las cartas del apóstol Pablo, pero ir ubicando hechos, sucesos, acontecimientos, y se van a ir sumando esos acontecimientos. Dijimos que las cartas eran específicas para cada sector, para cada provincia, que Gálatas nos sirve para los de Tesalónica, pero hay hechos que al unirlos se va creando un hilo histórico muy puntual de lo que Pablo hizo y lo que sus discípulos hicieron o los otros apóstoles hicieron. Eso es muy importante. Y que cada carta pues tiene una parte, vamos a decirlo así, teórica, que no se debe de llamar teórica porque era palabra viva y eficaz, pero tiene una parte de enseñanza, de instrucción, que es la palabra Torá. Enseñanza, instrucción, guía, dirección. Pero algunos teólogos dicen que era una parte práctica, que era una parte teórica. No,
pero era la palabra, o esa doctrina, pues. También hay que entender el tema de doctrina. Porque cuando vemos que la sana doctrina, si uno mira en Tito, no es exactamente lo que en el ámbito teológico se dice. Son como las acciones buenas de las mujeres, de los ancianos, de los jóvenes, de los servidores. Ahí está, que daban un buen testimonio. Sin embargo, nosotros lo entendemos y es válido, es muy bueno, y es que debe ser la palabra limpia y pura como Dios la ha revelado. Dicho esto, vamos muy rápido a concentrarnos en lo que nos va a llevar a algo muy importante. Cuando ellos empiezan a salir a estas, y él a enviar cartas, a escribir esas cartas, llamadas pues epístolas, y las va enviando a esas ciudades, a estos territorios, a estas provincias, para después ir, y él inicia sus viajes misioneros. Él sabía que Dios lo había llevado allá, que Dios lo había mandado. Pero aquí viene algo importante. Yo quiero que usted hoy piense en algo y reflexione en esto. ¿Cómo sería el poder tan grande, ese dunamis, que es una palabra griega? Que ellos llevaban una fuerza, un impacto. Cuando el mismo Espíritu dijo, apártame a Saulo y a Bernabé porque yo los voy a enviar. Pues serán enviados bajo el poder del Espíritu Santo. Y ellos salen de verdad llenos de un fuego muy fuerte, algo muy sobrenatural, y tenía que ser así. Y él a su vez le impartió a sus discípulos, a los otros apóstoles, a los que él formó, a los de su escuela, y quizás a otros. Ahí aparecen otros profetas. Cuando uno lee, por ejemplo, Hechos capítulo 13, dice que en esas iglesias habían profetas y maestros. Qué importante es eso. Vamos aquí a buscarlo en Hechos capítulo 13, algo muy importante. Y es, a ver, aquí está, dice, Hechos capítulo 13, verso 1. O lo que dice. Había entonces en las congregaciones, no está hablando de las iglesias, porque la palabra iglesia no estaba tan ubicada para este momento histórico, cronológico, eran las sinagogas, la Keilah o la Cajal, o los sitios, los lugares donde se reunían los judíos y los gentiles. Pero dice, bueno, había entonces en la congregación que estaba en Antioquía profetas, Nevin, y maestros, Morín. Esa combinación de profetas y maestros. ¿Por qué? Porque el profeta veía muchas cosas, pero algunas quizás no sabía enseñarlas. Los maestros quizás no tenían tanta revelación, pero sabían enseñar. Entonces, esa combinación entre los que veían, los videntes, los profetas, se conectaban con los maestros y estos recibían esa revelación, recibían esa enseñanza, esa instrucción de los profetas y tenían la facilidad, la docencia muy equilibrada para enseñarla. Por eso, repito, después del año 2000, pues apareció en todo el mundo hispano y en Estados Unidos y en fin, donde estaba ya asentado el movimiento cristiano evangélico o protestante. Entonces aparecieron profetas maestros, apóstoles maestros. Siempre era muy importante saber dar esa enseñanza. Y mira aquí cómo dice. Habla de un Barnabá, que es Bernabé,
Simón, conocido como Níger, era un nigeriano, era un africano. Lucio de Cirene, Manael, hijo del que había criado a Herodes el tetrarca, y Saúl. Y sirviendo estos al Adón y ayunando, dijo el Rúa, apárteme, o dijo el Espíritu, apárteme a Bernabé y a Saúl para la obra a que los he llamado. Fíjense que aquí ya se estaban formando equipos. Cuando Pablo salía, iban profetas, iban maestros con él. Y de resto todos hacían una labor como muy evangelística. Salían, impactaban, llevaban la palabra, llevaban la enseñanza de los profetas, de los escritos, porque apenas estaban escribiendo estas cartas, apenas estaban llevando estas cartas. Entonces no había Nuevo Testamento establecido, no lo había. Ahora, a todas esas ciudades que fueron, todos tenían un paganismo violento, todos. Por ejemplo, en Éfeso había un demonio ahí, enrostrado en la diosa Diana. Por eso dice Diana de los Efesios. En todas esas ciudades había una fuerte agresión contra ellos. Lea los Hechos de los Apóstoles. Y después lea las cartas. Tesalónica, en Corinto, en las provincias de Galacia, en la provincia de Galacia, las distintas congregaciones, porque habían diversos lugares. Era un paganismo, habían dioses paganos, habían brujos, hechiceros, gnósticos, filósofos. Era algo impresionante. Y además, como si fuera poco todo esto, entonces aparecen aquellos que los entorpecían, los confundían, los manipulaban con esos mandamientos de hombres. Así que fue un trabajo duro. Pero quiero decirle, habían agoreros, adivinos, los astrólogos, todo eso había, porque era un paganismo total. Es que estamos hablando de Asia Menor, no de Israel, no de Canaán. Y aún en Canaán, mire toda esa idolatría que había, esa abodá zará. Había una cosa impresionante, adoración a dioses. Bueno, el mismo pueblo de Israel, en su trasegar, en su caminar a llegar a la tierra prometida, por cuántos problemas pasó por la idolatría, comenzando por el becerro de oro. Pero nos enfocamos en lo que le pasó a ellos. Ni a Pablo, ni a Silas, ni a Bernabé, ni a Timoteo, ni a Tito, ni a Silvano, ni a Andrónico, ni a Junías. A ninguno recibieron con los brazos abiertos. No les pusieron alfombra roja. Los recibieron con violencia. No los querían, no era fácil. Se necesitaba un fuego de Dios, un fuego del Espíritu, la fuerza y el impacto del poder de Dios y de la palabra, un llamamiento específico, porque se enfrentaban contra demonios, prostitutas, prostitución. No era fácil. Mire, por ejemplo, Galacia, porque estamos hablando de los Gálatas. La región de Galacia tenía allí varios grupos, o varias congregaciones, o varias keilá, o varias sinagogas. En Pergue, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Así que él envía esta carta a los Gálatas, a todos ellos, porque dice que, aquí muy fácil, dice en el versículo 1 del capítulo 1 de Gálatas, dice, versículo dice,
y a todos los hermanos que están conmigo en las comunidades de Galacia. La comunidad de Perge, la de Antioquía de Pisidia, la de Iconio, la de Listra, la de Derbe. A ellos es enviarles. En ninguna ciudad de estas los estaban esperando con banquete, con alfombra roja, con palmadita en el hombro. Qué lindos son, sigan hermanitos, siéntese, comas este almuercito, este desayuno, porque qué lindo que vengan en el nombre del Señor. No. Los mismos creyentes en el Dios de Israel que estaban avanzando al lado de la comunidad judía fueron atacados. Después se llamaron cristianos. En este momento no hay cristianismo. Recordemos que la palabra cristiano aparece por un emperador Adriano en el año 132 al 133. Ahí aparece la palabra cristiano dentro del cristianismo que fue una creación romana. Ese es otro tema muy extenso. Y fíjese que ellos, en todas estas ciudades que hemos mencionado, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, todas estas, porque Galacia es un territorio pues extenso, que es más o menos la parte central de Turquía en el día de hoy. El asunto es que con tanta falsa doctrina, porque habían falsos maestros, muchos filósofos, gnósticos, hechiceros, dioses paganos, pues no era fácil para ellos, ¿verdad? Y lo que Pablo vio y entendió cuando él enviaba a sus discípulos, sus avanzadas, es que ellos querían ignorar, o les estaban enseñando que ignoraran la salvación en Cristo, en Yeshua. O sea, que la obra redentora, la muerte y la resurrección de Yeshua, el Mashiach, el Hijo del Dios viviente, que esa obra no tendría mucho valor, desafiando así el verdadero evangelio. Y se creó otro evangelio. Pues, ¿qué Pablo dice? Otro evangelio. Perdón. Para esto entonces aparecieron falsos maestros que instauraron, montaron, organizaron, sistematizaron. Es decir, crearon un sistema legalista. Un legalismo brutal. Miren desde dónde viene el legalismo. Algo como muy extremo, ¿verdad? Como el fundamentalismo de los musulmanes. Un legalismo es una desviación, es una perversión de la ley, porque el legalismo ya le entran allí, fluyen allí ya tradiciones, costumbres, mandamientos de hombres, de una manera coercitiva, o cumples o te mueres. Tanto que decían, si usted no se circuncida, usted no tiene salvación. Si hoy hay un lugar donde quieren llevar a la gente bajo una coerción, bajo una opresión, pues Dios no es ni presión ni opresión, es libertad. Y es lo que Pablo les dice, con la libertad que Cristo los ha salvado. Es muy claro eso. Entonces apareció un evangelio diferente, lleno de legalismo, y les decía, por ejemplo, obedezcan a la ley, pero no a Yeshua. Obedezcan, y decían, a la ley de Moisés. ¡Qué tontera! Si lo que Moisés dijo fue un reflejo, o sea, lo que Moisés dijo fue lo que Dios le habló y lo enseñó, porque los mandamientos tienen un propósito: llevarnos a vivir vidas correctas, íntegras, honestas, con probidad, con honestidad, con integridad, con santidad delante del Dios viviente. Eso es muy claro. Y fíjese todo lo que había allí, en toda esa provincia, en todos estos lugares, con estos falsos maestros, instaurando un sistema legalista,
obedezcan más a estos mandamientos humanos, a las obras de la ley, y Pablo aquí lo dice muy claro en esta carta. Aparecieron los frutos de toda esta pecaminosidad. Había inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, enemistades, discordias, celos, contiendas, las obras pecaminosas. Pablo se tiene que enfrentar con esto. Entonces era una presión muy fuerte. Esas obras del Yetzer Hará, de la mala inclinación. Pero como estos maestros decían ser maestros y doctos, pero metían esto, no obedezcan, la obra redentora de Cristo no sirve. Eso es un cuento, eso es pasajero. Es más importante ese sistema legalista opresivo, opresor, manipulador. Bueno, hasta el día de hoy quizás exista eso en algunos lugares. Pero lo importante es que Pablo se dio cuenta que ellos, en esos mandamientos de hombres, obedezcan a los ancianos, obedezcan las leyes, obedezcan esto, y el mandamiento de Dios, los preceptos de Dios, los estatutos de Dios, esos iban quedando como a un lado. Al mismo Jesús le dijeron: Señor, pero ¿por qué sus discípulos quieren ignorar las costumbres y las tradiciones de los ancianos, que no se bañan las manos? ¿Se acuerdan de ese episodio? Bueno, aquí la circuncisión, decían, si usted no se circuncida no hay salvación, no la hay. Y la tal fe en Cristo no funciona si no se circuncida. Mire contra qué tenía que enfrentarse Pablo, esas falsas enseñanzas, negar las creencias que fueron establecidas en las enseñanzas que se desprendían de la Torá, que se desprendían de los mandamientos de Dios y de la práctica y de los consejos que Pablo les da, porque Pablo interpretó la ley de una manera, la Torá de una manera maravillosa. A veces el término Torá, que es instrucción, enseñanza, guía, dirección, no lo entendemos con la palabra ley, que es una palabra de origen griego, porque es la palabra nomos. Entonces, era un ordenamiento legal que llevaba a la juridicidad o a lo jurídico para regular la conducta entre los hombres, como la ley de cada país, los códigos, las constituciones. En ese sentido, pues era una ley para regular conductas, para armonizar el proceder de cada persona dentro de una sociedad. Eso era el concepto jurídico, filosófico griego. Ley, las leyes. Bueno, en las traducciones eso se fue haciendo costumbre. Y hoy entendemos, sí, que la ley de Dios, y hay diversas leyes, está la ley del pecado, bueno, porque sí son mandamientos, son preceptos que debemos conocerlos y observarlos y tenerlos presentes. Pero bueno, no es un tema que diga, si usted no llama Torá y llama ley, usted está pecando. No. Es simplemente cuestión de entender. Por ejemplo, dice anomia, los que no tienen ley. La ley del pecado, que la ley de Cristo, que la ley de Moisés, que vienen a ser los mismos mandamientos de Dios, los mismos mandamientos que el Señor estableció. Pero es muy claro. Gálatas es muy claro. Usted puede conocer aún los mandamientos, pero es su fe en Dios,
es su fe en Cristo, es creer en el sacrificio de Jesucristo, es creer en el Dios viviente. Y eso pasa hoy. Alguien puede tener una palabra tremenda, saber mucha Biblia, conocer mucho, pero no tiene una relación íntima con el Dios eterno. No tiene una relación íntima con Yeshua, con Cristo. Porque Yeshua o Cristo vino y trajo la verdad, la correcta interpretación de toda la Torá. Y él dijo, yo no vine a abolir la Torá. Yo no vine a abolir mandamientos, vine a que se cumplan. Él dijo, no vine a hacer levatén, o sea, a ignorarla. No, él dijo, vengo a cumplirla, a que se cumpla. Y es cierto. Y después, pues es que Dios se busca un peso pesado como Pablo, un tremendo hombre, un docto, un conocedor profundo de la Torá, de los mandamientos, de los preceptos, de los profetas, de los escritos, y mire ese peso pesado que Dios buscó, y él formó a sus discípulos, como dijimos atrás, Silvano, Tito, Timoteo, Andrónico, Junías, todos ellos, inclusive mujeres. El ejército de mujeres que él tenía era tremendo. Hay que leer ese capítulo 16 de Romanos. Pero vamos concluyendo con esto. No fue fácil para ellos. Ellos no llegaron a las ciudades y ya. Venga, y con abrazos y con besitos y con el ósculo santo y con los cariñitos y con privilegios. No, fueron atacados. Recuerden que fueron azotados. A Pablo quisieron matarlo. Algún día le dieron una paliza con piedra y todo, que pensaron que él estaba muerto. Tuvieron que bajarlo por una canasta en otra ocasión. Entonces no fue fácil, porque se enfrentaban contra esos dioses paganos. Diana, las prostitutas de esos templos, recuerden que se rapaban la cabeza para identificarse como las prostitutas. Por eso Pablo, en esa que es allí en Éfeso, por eso es que él dice en una de sus cartas que la mujer cubierta es honra, por el caso de las prostitutas que andaban rapadas. Por eso cada carta tiene una enseñanza maravillosa. La reflexión es, ¿por qué se perdió ese fuego? Pablo y su equipo, Timoteo, todos ellos, Silvano, todos ellos que hemos nombrado, y aún las mujeres. Había una María. Todos ellos. Varias mujeres habían. Todos ellos sabían que no iba a ser fácil. Que no iba a ser fácil. Que se tenían que enfrentar contra cosas terribles. Y no echaron para atrás. No echaron para atrás. Avanzaron. Avanzaron. No se quedaron quietos. ¿Sabían a lo que se iban a enfrentar? Sí lo sabían. Porque no era nada fácil. No era fácil para ellos, de ninguna manera. Yo lo que pregunto es, ¿dónde está esa iglesia de fuego, de poder? Me pregunto yo. No había miedo, había valentía, había decisión. Tenemos el caso de Aquila y Priscila, tremendos, hombres tremendos. Hombre, él, Aquila, ella, Priscila, una mujer eran hombres y mujeres de fuego, de poder, llenos del Espíritu, llenos de la unción de Dios, llenos de la revelación. Sabían que se iban a enfrentar contra los mismos diablos, pero no les importaba. ¿Saben qué? Avanzaban. Mira aquí algo importante en
Romanos capítulo 16, lo que ya les había hablado, dice: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo o en Yeshua, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy agradecimiento, sino también todas las congregaciones de la gente de otras naciones. Es que si uno mira en un mapa, Frigia, Panfilia, el Ponto, Cirene, son lejísimos, muy lejos. Saluden a Miriam, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico, a Junías, parientes míos, compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y también los que creyeron en mí, dice. Muy importante esto, Saluden a Amplías, a Urbano, a Peles, Aristóbulo, Herodión. Saluden a Trifena, a Pérsida. Era un equipo tremendo. ¿Usted cree que a ellos los esperaron con tacita de tecito caliente y con bizcochitos y con galletitas? No. Era guerra espiritual, fuerza, poder, impacto. Bueno, reclamamos eso para el día de hoy. Reclamamos eso. Por eso en el capítulo 1, versículo 2 dice: todos los hermanos que están conmigo, su equipo, y a las comunidades de Galacia, reciban gracia y paz de nuestro Dios y Padre y del Adón Yeshua el Mashiach, de parte del Padre, pero también por Yeshua, por la obra redentora de él, el cual se entregó por nuestras transgresiones para librarnos de esta mala edad presente, según la voluntad de Dios. Espectacular esa presentación. Ya ahí vamos en el versículo 4. Lo que tenemos que rescatar es hasta dónde estamos con ese fuego y ese poder. Para que pase lo que pase y venga lo que venga, vamos para adelante. Si Dios lo dijo, yo lo creo y así se queda. Punto. Que hay 1000 demonios, que hay 30,000 demonios, que hay 40,000 demonios. A mí no me importan los demonios, ni me importa el diablo, ni me interesa nada. Que principados, potestades, nada, porque tengo al Eterno, al Santo, al bendito sea, al Santo de Israel, a Yeshua el Mashiach. Y si estoy bajo su poder, nada me detendrá. Amén, hermanos. Muchas gracias, amaditos. Continuaremos en la próxima. Dios los bendiga, Dios los guarde y seguimos avanzando adelante. Padre eterno, extiende tus brazos de amor hacia mis hermanos, hacia mis hermanas. Dios los guarde y los bendiga. Quedamos entonces para continuar con esta serie. Muchas gracias. Dele un like si le gusta este video y suscríbase al canal. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, amén.